Y quien obedece es quien ama a Dios. ¿Sí? De acuerdo a nuestra obediencia se va a mostrar nuestro amor. ¿Cómo estamos siendo obedientes a Dios? Empiezan en 3, 2, 1. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Amén, amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Amén, amén. Bien, buenas tardes, hermanas, bienvenidas a esta reunión que Dios nos está dando gracias a la tecnología que podemos estar juntas. Gracias a que podemos estar, de pronto nos vamos a estar viendo en la iglesia, si Dios quiere, todas juntas para podernos abrazar, pero bueno, hasta ese momento esperemos y nos estamos viendo por este medio. Vamos a dar una oración en este momento. Señor Dios mío, te agradezco, Señor, por esta tarde hermosa, por mis hermanas, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor. Quédate con cada uno de nosotros y también, Señor, que pronto podamos estar juntas, Señor, reunidas en la iglesia como para vernos, para tocarnos, para darnos ese amor que tanto Dios nos ha puesto en nosotros. Oh bendito Jesús, quédate en esta reunión y bendícenos, Señor. Y además hoy el capítulo que hoy vamos a tratar es 1 de Juan 2. Y a continuación Beatriz nos va a leer un himno. Una poesía. Buenas tardes, hermanas. Cristo quiere ver nuestra luz. Cristo quiere ver nuestra luz brillar en la claridad de su divino hogar. Entre las tinieblas, Él desea ver nuestra luz brillante resplandecer. Que la luz primero sea para Él. Dios conoce sus hijas que a su voz son fieles. Desde el alto cielo siente gran placer viendo nuestras luces resplandecer. Las que para Dios brillan hoy acá, brillarán más claro en el cielo allá. Cristo, grande gozo siempre de tener, viendo nuestras luces resplandecer. Tomado de la mano con Jesús yo voy, he sido como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Yo te llevaré, amigo,
A continuación le damos la palabra a nuestra hermana que nos va a traer Primera de Juan 2. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una hermosa semana. Vamos a terminar con la segunda parte del capítulo 2 de Juan y oramos, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Ayúdanos, Señor, a poder ser sensibles a tu voz y entender lo que nos quieres enseñar. En tu nombre oramos, amén. Muy bien, vamos a ir un poquito rápido porque es mucho contenido para el tiempo que tengo, así que pronta sus Biblias, arrancamos. Vimos la semana pasada que quien permanece en el Señor, que el Hijo de Dios es quien permanece en amor con Él. Y quien permanece en amor con Él vive en obediencia. Ahora, no se refiere a una obediencia ciega, no se refiere a una obediencia a ritos, a tradiciones, a formalismos. Se refiere a la vida con Dios, a obedecer lo que Dios me dice en lo personal, en lo íntimo, ¿sí? A eso se refiere a una vida con obediencia, porque dice que quien permanece en Él debe andar como Él anduvo, obedecer su palabra, y para obedecer su palabra hay que conocer su palabra, ¿sí? Ahora vamos a ver del versículo 7 al 11, vamos a ver que quien permanece en Dios permanece en amor filial con los hermanos. Dice, quisiera leer cada porción, pero realmente no voy a llegar con el tiempo, así que les dejo para que lean del versículo 7 al 11, les repito, quien permanece en amor filial. Y los versículos claves para mí son, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Hermana, ¿tenés algún rencor contra un hermano y no hiciste todo lo que estaba a tu alcance para solucionarlo? ¿Y eso te lleva a despreciar a tu hermano? Estás en tinieblas, ¿sí? Dice, el que ama a su hermano, el 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, ¿sí? El 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado, analicemos un poco nuestro corazón, cómo está nuestra relación con los hermanos en la iglesia, ¿sí? Después vemos del 12 al 17, en esa porción vamos a ver que quien permanece en su palabra. Y ahí del 12 al 14 hay unas palabras de exhortación hacia 3 grupos de creyentes, ¿sí? Y una conclusión del 15 al 17. Y les escribe a 3 tipos de creyentes, a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Los hijitos no se refiere a la edad, no se refiere a los hijos de los creyentes, o los padres o a los jóvenes, se refiere a los diferentes niveles de crecimiento espiritual. Habla de la madurez espiritual. Los hijitos son aquellos, naciditos quiere decir en el original, que se quedaron con que sus pecados fueron perdonados, como vemos en el versículo 12. ¿Sí? Se quedaron con, como vemos en el versículo 13 al final, que los hijitos, porque habéis conocido al Padre, conocieron al Padre, conocieron la salvación, son esos creyentes que conocieron la salvación y se quedaron ahí, pero no gustan ni disfrutan la vida de la mano de Dios. No tienen interés, no permiten que la palabra misma les dé esa sed por compartir, conocer la palabra de Dios, estar en Dios con oración, disfrutar de su presencia. No, ellos se conforman con que son salvos, eso les alcanza. Y esos son los hijitos, ¿sí? Los exhorta acá a crecer. A los padres, los escribo padres porque conocéis al que desde el principio, son los maduros, los que han... Ese conocéis se refiere a saber experimentalmente y se refiere a los creyentes que han conducido su vida de la mano de Dios. No me refiero a los creyentes que hace muchos años que están en la iglesia porque perfectamente pueden ser hijitos, porque solamente se quedaron con la salvación, sino que me estoy refiriendo a personas que han experimentado y realmente han vivido con Dios y han sido obedientes a la palabra de Dios y tienen una relación profunda con el Señor. Después, cuando habla de los jóvenes, porque habéis vencido al maligno en el versículo 13, y después sigue diciéndole, porque sois fuertes y las palabras de Dios permanecen en vosotros y habéis vencido al maligno. Son esos creyentes que están creciendo, que están venciendo tentaciones, que están siendo victoriosos en la prueba. Esos son los jóvenes, los que van creciendo. El apóstol Juan los anima a seguir en ese crecimiento. Y después en el 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Dónde está tu amor, hermana?
¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu tesoro está tu corazón. El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mire qué pasa con eso. Con el mundo, con el sistema del mundo, que está gobernado por Satanás. Miren qué pasa. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios es quien obedece. Y quien obedece es quien ama a Dios. ¿Sí? De acuerdo a nuestra obediencia se va a mostrar nuestro amor. ¿Cómo estamos siendo obedientes a Dios? Seguimos, corremos, en el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Se refiere a que no va a surgir todavía el anticristo, sino que ejemplos de lo que vendrá a ser, figuras de lo que vendrá a ser en algún momento el anticristo, estaban surgiendo, y acá se está refiriendo a los hermanos que se desviaron de la doctrina. Y dice, el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, del 18 al 22 vemos que quien es hijo de Dios permanece en Dios, en el amor con Dios. Y quien permanece en el amor con Dios, permanece en la sana enseñanza, en la enseñanza de Jesús. Vemos el 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es Dios mismo, si somos hijos de Dios. Porque podemos también estar en la iglesia y no ser hijas de Dios, no haber conocido a Jesús como nuestro Salvador. Sigue el 21 y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Se acuerdan que les hablé del contexto que habían hermanos que estaban negando que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces sigue el 20, eso es hasta el 22. Y del 20 hasta el 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo también... Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio. En el principio, Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan está defendiendo que Jesús es Dios. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, esa palabra es morar también, vive en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿A qué se refiere con esto? Que la unción es la presencia misma de Dios. ¿Quién me enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios, Dios me enseña su palabra. Sí, por supuesto, puedo escuchar hermanas, como en este caso me están escuchando, pero Dios nos puso en nuestro corazón el Espíritu Santo como un sello de que pertenecemos al Señor, y ese Espíritu Santo que es Dios nos enseña. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque en su palabra Dios se revela, y a medida que Dios se revela, cuanto más Él se revela y se muestre, más le conocemos, más crecemos en la fe y más nos parecemos a Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver del 28 al 29 que quien permanece, del 25 al 27 vamos a ver que quien permanece en Él, permanece en el vínculo espiritual con Cristo, como les decía recién, y su Espíritu Santo le enseña. La unción nos enseña lo que Dios nos quiere decir, porque esta es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Leo de nuevo porque quedó un poco engorroso. Dice, quien permanece en Dios, permanece en el vínculo espiritual con Cristo, y su Espíritu le enseña. Pero la unción, en el 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, el Espíritu Santo mismo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. ¿Quién me va a ayudar a reconocer
a los falsos maestros? La unción, el Espíritu Santo. Me va a recordar versículos, me va a recordar cosas que Dios me enseñó en la intimidad. Pero si yo no estudio la palabra de Dios, si no la memorizo, y si no tengo una unión, una comunión con el Espíritu Santo de Dios, difícilmente el Espíritu Santo vaya a recordar algo que yo no puse en mi mente. Vamos a ver ahora sí del 28 y 29, que quien permanece en Dios, permanece en una relación con Dios, es aquel que vive en santidad. Permanecer en Dios me va a llevar a vivir de la forma en que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estoy expuesta a su palabra, conozco a Dios y entiendo lo que Él espera de mí. Entonces vemos el versículo 28 que dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos avergoncemos de Él, no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y dice el 28, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dios tiene buenas obras para que cada una haga. ¿Cómo vamos a saber cuáles son esas buenas obras? Por el contacto con Él. Sabemos qué es lo que Él espera de nosotras, hermanas. Entonces sabemos qué es lo que le agrada y así podemos vivir en santidad como Él quiere. Y dice, permaneced en Él, en ese vínculo con Él, para que cuando se manifieste, cuando venga a Cristo a buscar su iglesia, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Eso va a pasar. Cuando Él venga, va a haber un juicio para los creyentes, y aquel creyente que no haya hecho la voluntad de Dios, el plan de Dios que Dios tenía para él en el momento que estuvo en la tierra, se va a alejar de Él avergonzado. ¿Sí? Así que bueno, podemos ser salvos, sí, podemos tener la vida eterna, pero podemos no estar viviendo en Él. Y vivir en Él, permanecer en Él, implica ser obediente a su palabra, amar a los hermanos, permanecer en su palabra y en la comunión con Él, permanecer en la sana doctrina y permanecer en un vínculo espiritual donde el Espíritu Santo me guía a conocer a Dios. Espero que les sea de bendición y les mando un abrazo muy grande. Quería pedirles, queridos hermanitos, que sigamos orando, que oremos por la Tere, que ha estado internada 2 días en la clínica, que ya está un poquito mejor por su gastritis, y también pedir por mi papá, porque está desde el jueves internado, pero hoy ya está un poquito mejor, gracias al Señor. Gracias por las oraciones, que el Señor nos bendiga. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa reunión que hemos tenido. Gracias porque nos has hablado a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, porque estamos estudiando el libro de 1 Juan, Señor, y tú nos hablas continuamente. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo, y te dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.